Los sismos registrados en el mes de septiembre en la Ciudad de México, Puebla, Morelos y los estados de Chiapas y Oaxaca fueron un doloroso recordatorio de que aún hay mucho por hacer en términos de prevención y gestión de riesgo ante eventos de esta índole. Baja California es una zona sísmica y con características geográficas muy particulares que nos obligan a pensar en qué tan preparados estamos como sociedad para enfrentar un posible sismo o inundaciones. Hoy en Diálogos desde la Frontera vamos a platicar con Juan Manuel Rodríguez, él es investigador del COLEF, y con Antonio Rosquillas, director de Protección Civil del Gobierno de Baja California, sobre las lecciones aprendidas y los pendientes que todavía están asociados a estos eventos naturales. Yo soy Flor Arballo, acompáñenme. Hola, bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Hoy tenemos a Juan Manuel Rodríguez Esteves, él es profesor e investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del COLEF aquí en Tijuana. Y también tenemos a Antonio Rosquillas Navarro, quien es el director de Protección Civil del Gobierno del Estado de Baja California. Y hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia. A raíz de los sismos que se registraron el pasado mes de septiembre en la Ciudad de México, en Puebla y Morelos y otras entidades en Oaxaca y Chiapas, hay un recordatorio que tenemos que tener muy en cuenta, y eso es qué tanto hemos aprendido al respecto de estos eventos y qué tan preparados estamos. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos aquí en el programa. Hola, ¿qué tal? Gracias. Muchas gracias. Doctor Juan Manuel, quería preguntarle primero a usted, desde la academia hemos trabajado también en el tema de los eventos asociados a desastres naturales, pero hay una precisión al respecto. Normalmente se conocen como desastres naturales, pero son más bien eventos. Sí, muchas gracias, Flor. Sí, yo creo que para empezar a hablar sobre cuestiones de desastres, siempre hay que hacerlo con precisión, porque es muy común que nosotros cuando entramos a revisar nuestros correos o a revisar internet, aparece el término desastre natural. Si nos ponemos a analizar el término, hace suponer que es una condición de la propia naturaleza el que nos esté ocasionando los daños que nos han ocasionado, ya sean por fuentes sísmicas, huracanes, inundaciones, lluvias intensas. Entonces es un término que obviamente en su momento, hace ya mucho tiempo, se empezó a denominar así, desastre natural, para separarlos de los desastres tecnológicos, que son las explosiones, conflictos bélicos. Entonces yo creo que fue con ese afán. Ahorita ya hemos avanzado mucho en investigación, entonces yo creo que es conveniente llamarlos que son desastres asociados a eventos naturales, para designar que el desastre se construye socialmente. Porque dentro de la ecuación del desastre, lo único natural que existe es, en este caso, la amenaza que lo origina. Por ejemplo, si en medio del Océano Pacífico cruza un huracán, pues quizás no llame mucho la atención en los medios de comunicación, y si quizás nosotros tampoco nos enteremos. Pero, ¿qué pasa si ese huracán cruza las costas de la península de Baja California, afectando a las localidades que están, a las poblaciones que están ahí asentadas? Entonces sí, ese mismo fenómeno natural va a tener otro contexto, un contexto más social, porque lo podemos llamar un desastre. Pero entonces nada más una precisión de que cuando hagamos referencia a los efectos de un sismo o de un huracán, tengamos nada más ese cuidado, ¿no? De hablar de desastres asociados a un fenómeno natural, o más bien a un evento, ¿no? En este sentido es para precisar, porque decirlo natural implicaría que como es natural, pues ya no tenemos nada que hacer. No, claro. Yo creo que en este contexto no es natural que en las grandes ciudades como Tijuana, Ciudad de México, Guadalajara, etcétera, etcétera, mucha población viva sobre zonas de alto riesgo. ¿Qué es una zona de alto riesgo? Aquellas que están expuestas a este tipo de amenazas. Por ejemplo, cuando construyes sobre el cauce de un río, pues sabes que tarde o temprano va a llover fuerte, el agua corre por ese cauce y vas a tener impactos negativos sobre la sociedad. Entonces ahí no hay nada natural, el único natural es la amenaza, en este caso una lluvia intensa, porque tampoco cualquier lluvia puede ser considerada como una amenaza, ¿no? Entonces nada más es cuestión de hacer esa precisión, y que los desastres están asociados a eventos, pueden ser naturales o a eventos tecnológicos. Muy bien. Antonio, antes de seguir profundizando en el tema, me gustaría que nos compartieras cómo participó Baja California en la ayuda para las víctimas de los sismos que se registraron recientemente en la zona centro y sur del país. Sí, cómo no. Baja California, desde finales de los 90, principios de los años 2000,
se ha venido capacitando poco a poco, especialmente bomberos, en técnicas para hacer rescates en edificios colapsados. No fue hasta finales de los años 2010, principios de los años 2010 en adelante, cuando tanto la Corporación de Bomberos de Tijuana como de Mexicali y otras, pero ya más en lo individual, bomberos de Ensenada, de Rosarito, de Tecate, ya tuvieron un entrenamiento mucho más formal a través de esta organización que se llama INSARAC, por sus siglas en inglés, que es el grupo de miembros asesores internacionales para rescate en edificios colapsados o de rescate urbano. Esto quiere decir que a nivel internacional, a través de Naciones Unidas, tienen toda una capacitación para que grupos de cualquier país trabajen bajo los mismos protocolos. Dicho esto, bueno, cuando ocurre el terremoto, el del 7.1 en la Ciudad de México el 19 de septiembre, nosotros estábamos en Mexicali iniciando un simulacro de gabinete en conmemoración del sismo del 85, cuando nos llega la información de que acaba de ocurrir un 7.1 y la ubicación. Uno que más o menos está metido en este tema, pues inmediatamente pudimos advertir que sí pudo haber habido problemas y al rato empezaron a subir los videos. A los pocos minutos de la Coordinación Nacional de Protección Civil se comunicaron a la oficina diciendo que preparáramos a los grupos de USAR, que por inglés también, ¿no? Es de Urban Search and Rescue, o sea, grupos urbanos de búsqueda y rescate. Se activó Ensenada, Mexicali, Tijuana. El gobierno del estado, a través del gobernador, inmediatamente dijo todo lo que sea necesario. Inclusive puso a disposición los 2 aviones que se tiene. Pero bueno, al final de cuentas se utilizaron aerolíneas comerciales que se pusieron toda la mayor facilidad del mundo. Se mandaron 36 personas, más 2 perros, con sus compañeros. Ya no salió Mexicali ni Ensenada. Estuvieron 4 días y luego ya. La verdad de las cosas es que sí hubo una gran respuesta, que luego a ver si hay tiempo de poner una gran diferencia de qué es lo que puede ocurrir en Baja California con respecto a un terremoto en el centro del país. Ya regresaron porque pues, había bajado mucho el nivel de la necesidad y habían llegado grupos internacionales, y la experiencia de ellos es de que bueno, pues, todo lo que habían aprendido les había funcionado porque trabajaron en muy buena coordinación con los grupos mexicanos. Tocó trabajar con la propia Marina, con Jalisco, pero también con internacionales. Estuvieron trabajando con Israel, con España. Con España, bueno, pues el idioma ayuda mucho, pero cuando ya estás hablando o trabajando con israelitas o con japoneses, y en ese término, bueno, eso fue la ayuda oficial que se mandó por parte de Baja California, con Tijuana y los demás grupos que no salieron, pues estuvieron en la mejor disposición. Y luego lo que ya todo el mundo sabemos, ¿no? El apoyo social de la comunidad baja californiana, pues enviando víveres, insumos allá en las zonas más necesitadas. Sin duda de haber sido un gran aprendizaje también para estos grupos de aquí de Baja California. Y ahorita regresando del corte vamos a hablar un poquito más ya sobre el tema en cuestión, ¿no? O sea, qué lecciones aprendimos y qué tenemos que seguir tomando en cuenta. No se vayan, esto es Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando sobre los eventos y desastres asociados a eventos naturales y bueno, tenemos al director de Protección Civil de Baja California, del gobierno de Baja California, y al doctor Juan Manuel Rodríguez del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente. Y bueno, los sismos que acaban de suceder ahora en septiembre nos dejan también, pues, varias enseñanzas, no solo para los grupos que fueron desde Baja California a trabajar con las víctimas del sismo, pero también en términos de qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, qué falta y en qué tenemos que poner más atención. Sabemos que Baja California es una zona sísmica y también sería pertinente hablar
de qué tan preparada está la sociedad, ¿no? Claro. No sé, Antonio, si nos puedes hablar de eso. Sí, cómo no, el aprendizaje fue muy amplio, grande, ¿no? Desde mi perspectiva. Y digamos que nos vamos al 85, el terremoto del 85 fue el parteaguas. Ahí inicia el Sistema Nacional de Protección Civil. Y yo considero que este 19 de septiembre del 2017 debe de ser el sismo que consolida la protección civil. Todavía no lo he visto. No he visto que verdaderamente haya una acción para consolidar todo lo que tiene que ver con la protección civil, que poco a poco nos han ido cargando una serie de responsabilidades cada vez más grandes. Sucede un evento, no lo cargan, sucede otro, no lo cargan, sucede otro. Pero de la misma manera, pues tampoco nos dan la herramienta y el equipo para poder atender todo esto. Pero especialmente en los terremotos de este pasado de septiembre, la enseñanza es que, nos vuelve a recordar la naturaleza que tiene la capacidad, con sus fenómenos perturbadores, de provocarnos daños muy serios, ¿no? Que efectivamente los desastres, y es algo que me gustaría dejar claro, los desastres a sus inicios no provocan daños. Los daños son los que provocan el desastre. Porque luego dicen, no, pues hay que estar prevenidos para cuando impacte el desastre, evitar daños. No, es al revés. Hay que evitar los daños para que el desastre no nos afecte. Sin embargo, si el desastre, una vez que nos ha impactado, no se atiende de manera eficiente, y digamos que en los 3 niveles de gobierno y en los 3 poderes que nos gobiernan, este desastre va a empezar a traer daños secundarios, ¿no? Ingobernabilidad, problemas de inseguridad, problemas de urbanismo y una serie de cosas. ¿Qué aprendemos? Uno, que fue mediáticamente más impactante lo que ocurre en la Ciudad de México, por los edificios que se colapsaron. Pero sabemos que hubo grandísimos daños en los otros estados. Que los funcionarios no supieron qué hacer desde el principio. Y luego vimos que hubo una llamada de atención del presidente de la República, que seguramente también lo analizaron, de que no se estaban atendiendo los daños como eran. Pero era un llamado del presidente de la República. Habría que ver qué pasó a nivel municipal con cada alcalde, con cada consejo municipal, estatal de protección civil, ¿no? en lo que estaba desarrollando. Aprendimos una vez más o corroboramos que los primeros respondedores es la sociedad en general, que hoy ya utilizando las redes sociales, siempre y cuando no se caiga la red, claro, ¿no? Se va toda la información de la red y el caos sería mucho mayor. Se organiza la población, sale a ayudar, pero estas mismas personas que ayudan no saben en esa línea muy tenue de decir hasta dónde sí y hasta dónde no, hasta dónde tienes que permitir que vengan las personas profesionales a llevar a cabo un rescate como debe de ser. Y eso creo que es importante subrayarlo, ¿no? O sea, que nos pudieran decir, obviamente, desde protección civil, hasta dónde son esos límites. Y que esos que están, porque inclusive lo define muy claro, es el síndrome del heroísmo, y lo tienen bien estudiado, ¿no? Y por eso mucha gente fallece a veces, se está ahogando el hermano y se tira al agua y se ahogan los 2 hermanos, ¿no? Por no pensar cómo hacerlo. La capacitación que te lleva te permite evitar ese tipo de traumas o esas afectaciones, y tenemos que saber hasta dónde lo tenemos que desarrollar. Es importante que tengamos planes de protección civil, planes de contingencia, saber cómo vamos a responder en ese momento. Y reitero una vez más, ocurre el terremoto en el centro del país, la Ciudad de México, y si hacemos un análisis de geografía rápido, en la Ciudad de México está rodeada prácticamente del Estado de México, y ahí cerquita está Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, un poquito más lejos Veracruz, un poquito más lejos Jalisco, bueno, Puebla, Morelos salieron afectados, pero luego tenemos Oaxaca. Todos esos recursos empezaron a fluir inmediatamente. ¿Qué va a pasar de Baja California si nos pasa? O sea, ¿cuál es la ciudad más cercana fuera de nuestro contexto? Bueno, San Luis Río Colorado. Pero de ahí tenemos Hermosillo. Claro, y está muy lejos. Y hacia el sur de Ensenada tenemos La Paz. No vamos a contar con el estado de California en ese momento, porque ellos van a tener sus problemas. Posteriormente vendrá ayuda internacional si se requiere. Entonces, necesitamos tener una
una capacidad de análisis muy profunda de lo que podría suceder en Baja California, no necesariamente en Mexicali, en Tijuana, con un terremoto, ¿no? Entonces, estos terremotos nos tienen que enseñar de que ahorita estamos en el antes, ¿no? Y puede durar muchos años. Es importante que en el antes, en ahorita, tengamos que aplicar verdaderamente acciones de prevención. Porque digo, el evento más reciente que tenemos, a lo mejor un poco de registro, es el del sismo de Mexicali en 2010. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese sismo, ¿ha habido algún cambio en la prevención para todas las ciudades de Baja California? O sea, especialmente en Mexicali, pero en el estado en general. Se modificaron algunas normas técnicas, cuestiones de construcción, para brincarse de repente pues todo lo que tiene que ver una ley, ¿no? Una norma técnica se hace desde el Ejecutivo, no se mete al Legislativo, y se modificaron algunas normas técnicas por parte de los ingenieros. Proyectos que teníamos en Radios, que es un proyecto de riesgo sísmico trabajado para Tijuana con Naciones Unidas a finales de los 90, 98, 99, uno de los proyectos era instrumentar las ciudades de Tijuana y Mexicali con acelerómetros para conocer cómo actúa el suelo. No se había podido hacer hasta que ocurre el terremoto, ¿no? Entonces dicen, no, pues es importante hacerlo. Mexicali, desde mi perspectiva, tiene una mala interpretación de la seguridad sísmica, porque ellos consideran que con un 7.2 tuvieron 2 muertos, a diferencia de Haití, con un 7.1 tuvieron 200,000. Y ahora lo extrapolan y dicen, y la Ciudad de México, con un 7.1, tuvo mucho más daños que la ciudad de Mexicali con el 7.2 que tuvo. Entonces, me da la impresión cuando hablo con ellos es de que tienen una percepción de que ellos es una ciudad altamente capacitada y resistente a los terremotos, cosa que no comparto, ¿no? Porque cada terremoto tiene su definición muy clara. Sus características. Característica muy clara, ¿no? Sin embargo, Mexicali, la ciudadanía de Mexicali tiene mucho más conciencia sísmica, y porque tiene referencias y porque diferentes miembros de la familia a lo largo de la historia han tenido diferentes eventos sísmicos en Mexicali. Sin embargo, en Tijuana prácticamente no sirvió de nada, no se hizo nada, no ha pasado nada excepto la instalación de los acelerómetros y la modificación a la norma técnica, que habría que ver que se esté vigilando. Tenemos que hacer otra pausa, pero regresando seguiremos hablando más de este tema. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera y estamos hablando sobre los desastres asociados a los eventos naturales. Ya hablamos de los sismos, pero también en Baja California y sobre todo en particular en la ciudad de Tijuana hay otro gran tema que son las lluvias y todos los daños y los desastres asociados a estos fenómenos hidrometeorológicos. ¿Cuál es la historia de Tijuana y sus lluvias y qué tanto tenemos que saber de ese tema? Claro, gracias. Se tiene la idea de que no llueve mucho en Tijuana. Si hacemos un análisis histórico de las precipitaciones anuales acumuladas, tenemos un promedio anual de 231, 234 milímetros al año, que eso es lo que realmente llueve quizás en una tarde en la zona de Chiapas o en alguna zona, en alguna región del sur del país, que quizás pasa una lluvia y no provoca grandes complicaciones. El problema de nosotros, como vivimos en una zona semidesértica, de esos 230 milímetros no ocurren de manera concentrada, sino que se van distribuyendo durante todo el año. El problema es cuando esa poca lluvia ocurre, y más o menos tenemos una lluvia intensa que en esta zona consideramos arriba de 70, 80 milímetros, en un periodo de 24 horas, ahí sí tenemos problemas. Por ejemplo, de las lluvias que tenemos más antiguas, de las que tenemos registro, hay una de 1889 en que llovió mucho. En ese año el río Tijuana crece, se desborda de sus cauces, digamos, normales, por llamarlo de una manera, y afecta a la población asentada de la incipiente Tijuana, hablamos de finales del siglo XIX, que eran personas que vivían en granjas, que estaban aprovechando la disponibilidad de agua a través del poco cauce que llevaba el río Tijuana o de pozos.
se asientan sobre el cauce del río Tijuana o sobre la llanura de inundación. Llueve mucho ese año, 1889, provoca muchos daños y lo que provoca es que la poca población que había en ese entonces se mueve a lo que es el actual centro urbano de la ciudad de Tijuana, que es, si lo vemos en un mapa geomorfológico, vemos que es una terraza fluvial, zona semiplana, y esto provoca pues que sea un lugar idóneo, así entre comillas, para que la gente se fuera a vivir esa zona, porque al ser una terraza es una zona más alta con respecto a la llanura de inundación que está más abajo. Hablamos de unos 10 metros quizás de diferencia. Entonces, a partir de ese 1889, que es el primer registro que tenemos, hay otras lluvias muy fuertes, como en 1916, que también vuelve a crecer el río Tijuana. En aquel son memorables esas inundaciones porque se destruyeron un hipódromo que estaba construido de madera muy próximo a la garita, que era pues en aquellos momentos que los que conocen la historia de Tijuana, pues era dedicado a los servicios en esos tiempos. Y de ahí nos venimos, ha habido pues fuertes lluvias en la década de los 40, 50, en los 60 también hubo fuertes lluvias, y tenemos lluvias más recientes, en el 1978, 1980, y por decirlo así, las más memorables, por lo menos que está en la memoria de algunas personas ya que viven actualmente en la ciudad, en 1993, cuando se precipitan en 24 horas una lluvia de 87 milímetros que provoca daños cuantiosos de manera generalizada en la ciudad. Por eso mucha gente lo recuerda. Pero si hacemos un análisis de la lluvia que ha caído en esos años, tenemos años recientes en el 2004, en el mes de octubre, si mal no recuerdo, se registra una lluvia más fuerte que es de 90 milímetros en ese periodo de 24 horas, pero no tenemos, sí provocó daños, obviamente es una lluvia intensa y provoca daños, pero no con la magnitud que 1993. ¿Por qué? Porque los contextos son muy importantes. En 1993 no estábamos, digamos, tan sensibilizados con el tema de la prevención, no teníamos la infraestructura que tenemos actualmente, no tenemos direcciones de protección civil o unidades de protección civil municipal que estén haciendo su trabajo, y esa es una gran diferencia entre 1993, que provocó muchos daños, y el año 2004. Esto hace suponer que hemos estado aprendiendo, la ciudad se ha estado adaptando, pero todavía nos falta mucho, entonces habrá que tenerlo con mucho cuidado. Y en ese sentido, Antonio, el tema de las lluvias, pero también los sismos y todos los eventos que puedan suceder, ¿cómo deben de ser planeadas las ciudades? ¿Cuál es la prevención que se debe tener? ¿Cómo está la cultura en nuestro estado? ¿Y qué tenemos que seguir, pues, remarcando y subrayando y recordándole a la población? Sí, y se ha creado un concepto a nivel internacional sobre la prevención o la reducción del riesgo de desastre, reducir el riesgo, no prevenirlo porque es muy difícil, que es la gestión integral del riesgo y que poca gente conoce, y además dentro del mismo ámbito de protección civil muy pocas personas lo manejan como debe de ser. Y la gestión integral del riesgo quiere decir que cada quien debe de tomar su responsabilidad en aras de reducir el riesgo de desastre. ¿Qué quiere decir esto? Que en la prevención se tienen que hacer las cosas bien desde el principio. Una escuela, un puente, un desarrollo familiar, lo que sea, en aras de los peligros que lo amenazan, que no se vean afectados, ¿sí? Se tiene que crear una conciencia sobre ese peligro. Es mucho lo que le toca a tu protección civil es impulsar para crear esa conciencia. Pero el evitar que sucedan los daños le va a tocar a desarrollo social, a desarrollo urbano, ¿sí? Si queremos elevar la calidad de vida de las familias, a desarrollo social. Si queremos elevar la economía, pues de desarrollo económico. Si queremos proteger el medio ambiente, pues desarrollo, protección al ambiente. Y así cada quien tiene que tomar su responsabilidad en aras de el desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, en donde tenemos que ver la amenaza como un riesgo de que esto se rompa y no haya ese desarrollo que esperamos. De ahí que es importante tener ciudades que crezcan conociendo el riesgo. Y cuando hablamos de riesgo estamos hablando de la amenaza, de qué tan vulnerables somos y cuántas personas o infraestructura está expuesta a esa amenaza, ¿no?
y no puede ser, como se ha manejado por tantos años, como una responsabilidad exclusiva de Protección Civil. Ni del gobierno. O sea, Es una responsabilidad parte de todos, sin embargo debe de haber una política de gobierno central, nacional, por estado y por municipios, local, basados en el conocimiento y obviamente pasárselo a la sociedad y que la sociedad haga lo mismo a nivel familia, ¿no? Pues yo creo que hay mucho que aprender todavía, mucho que revisar. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en el programa. Y gracias por todo el trabajo que realizan también en Protección Civil. Y bueno, a ustedes los invito a visitarnos en el portal del COLEF, www.colef.mx, a suscribirse a nuestro canal de YouTube también a través del portal del COLEF. Y nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera.